Bueno chicos, hola. Vamos a empezar el videito de hoy, un poco para explicar las actividades que les voy a mandar para esta semana. Vamos a hacer un cierre, un repaso de todo lo que estuvimos viendo en esta semana, los que lo va a obligar a ir al libro para consultar y para poder hacer estas actividades. La primera actividad es una actividad de verdadero y falso, verdadero o falso. En el caso de que la afirmación sea verdadera, se pone verdadero, listo. Si es falso, se explica por qué es falso, ¿sí? La afirmación es falsa porque, la opción correcta sería decir que. Y ahí tienen un poquito un resumen de mitos, de leyendas, de noticias, que son los dos tipos textuales que estuvimos viendo, sobre todo mitos y noticia. Mito y leyenda lo ponemos como un mismo tipo textual, tiene características diferentes, pero es un mismo tipo textual. Ahí los va a obligar a volver al libro para ver las características del mito. En la actividad, una de las actividades que mandé la semana pasada, ustedes tenían que explicar por qué ese relato nórdico era un mito. Y algunos ponían porque era un relato de algo que pasó y que es ficticio. Es muy vaga, es muy poco precisa esa afirmación, ¿sí? No todo relato que sucedió en el pasado y que es ficticio es un mito. Yo ahí aclaraba, bueno, un cuento maravilloso, una fábula, es algo que pasó en el pasado y que es ficticio porque no es real, pero no es un mito. El mito tiene otras características más específicas que ustedes lo tienen ahí en el libro y estuvimos trabajando, así que consulten. Yo no les puse la opción correcta porque esta semana van a tener que volver a eso, ¿sí? Si yo les cuento algo que pasó, digo, ayer, es pasado. Ayer vino Robert De Niro a tomar mate acá a casa. Es pasado y es ficticio, no pasó. Robert De Niro ni siquiera sabe quién soy yo. Pero no es un mito. Y es un relato pasado y es ficticio, pero no es mito, ¿sí? Por eso, no todo relato pasado es un mito. Es muy, muy general y muy poco precisa esa definición. Recuerden, nosotros hablábamos la semana anterior, que a medida que ustedes avanzan en los grados, somos más precisos con el lenguaje, ¿sí? Hablamos de determinativos, vamos a hablar de sintagmas nominales, mucho más adelante, ¿sí? De predicativos subjetivos no obligatorios. Cada vez especializamos más el lenguaje. Entonces ya no podemos definir a un mito como algo que pasó en el pasado y es fantasioso. Es muy vago. Así que bueno, estas actividades van a hacer que tengan que volver al libro y rever un poco esas definiciones ya más precisas y más específicas, ¿sí? Así que el primer punto es verdadero o falso. Si es verdadero, verdadero, salgo corriendo, dejo la afirmación tranquila. Si es falso y la opción correcta sería decir es falso porque, ¿sí? Contesten con el libro. Después tienen dos puntos más. Uno que es el de determinativos. Seguimos con los determinativos. La otra vez habíamos visto que los determinativos eran adjetivos y artículos. En las actividades que ustedes tenían adjetivos, como los posesivos, los demostrativos y los numerales. Y nos queda la parte de artículos, ¿sí? O sea, van a ver esa parte de artículos, como determinativos. Ahí van a ver que tienen los que son más precisos, los menos precisos, los tienen ahí en un cuadrito. Vieron que siempre las actividades presentan el tema, tienen la teoría y después les dan la actividad propiamente dicha. Un agregado que también yo se los explico en el apunte, lo voy a explicar ahora, y también está en el libro. Aparecen las contracciones. Las contracciones no son determinativos, ¿sí? Los determinativos, ya dijimos, son adjetivos y son artículos, que es lo que vamos a ver ahora, artículos. Pero ¿por qué les agrega las contracciones? No porque sean un determinativo, sino porque la contracción está formada por un artículo. Yo no digo es la más linda del mundo, no digo voy a el supermercado. Si digo es la más linda del mundo, contraigo. Voy al supermercado, contraigo. O sea, de dos palabras formo una. De él, la junto y formo del. A él, la junto y formo al. Esa contracción va a estar formada por una preposición de más un artículo, al. Y ahí aparece el determinativo. Por eso se da en el capítulo de determinativos, porque esa contracción está formada por un artículo, el artículo el. A, preposición, más el artículo, al.
¿sí? Por eso se da ahí. El tema es cuando yo necesito usar esa preposición y el artículo en singular, porque si no yo digo de los. Pero si yo tengo que usar ese artículo en singular, ahí tengo ese problema, ese error. Para evitar ese error, el de él, uso una contracción, del. ¿Sí? Lo mismo con a. Yo puedo decir a los, si es plural. Pero si es singular, va a ser a él. No, junto y es al. Por eso la contracción aparece en el capítulo de determinativos, porque está formado por un artículo. ¿Sí? Yo voy a tener que usar el del y el al cuando necesito una palabra singular. ¿Sí? Cuando la palabra que viene es singular. Ténganlo en cuenta porque hay una actividad que les pide completar con artículos o contracciones. ¿Qué es la contracción? Bueno, lo tienen inmediatamente arriba en la teoría, en el libro, o si no también lo tienen en mi apunte, que yo hago la aclaración, ¿sí? Y bueno, lo estoy diciendo acá. ¿Sí? Siempre miren todo porque el libro da la teoría, por lo general yo pongo alguna aclaración, algo en el apunte, y lo aclaro también acá para que no se confundan. La contracción no es un determinativo, pero como está formado por un artículo, se pone en el capítulo de los determinativos. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Bueno, ahí también hago las aclaraciones, esto cuando tienen que transcribir un punto, o sea, que lo vuelvan a escribir, que lo copian para poder resolverlo. ¿Sí? Ahí en la página 128 lo tienen. Y después tienen una actividad de uso de comas, seguimos con los signos de puntuación y la parte más ortográfica, vimos mayúscula, un poco de puntos, los signos de cierre, los dos puntos, la raya, el paréntesis. Ahora vamos a ver el uso de coma. Tienen un fragmento, un texto, el libro les da cuáles son los usos y los casos posibles de uso de coma. Y después tienen un texto en el que tienen que agregar coma. Es un texto que no tiene ninguna coma y ustedes van a agregar comas y tienen que explicar el uso de la coma. ¿Qué les pido yo ahí? Que transcriban ese fragmento donde le van a agregar la coma y al lado pongan el uso de coma. Yo ahí les puse un ejemplo, ¿sí? Supónganse que yo tengo todo un texto largo y en un lugar aparece en una oración una enumeración. Van a ver que uno de los usos de coma es para separar enumeraciones, ¿sí? Verduras, pollo, carne, ¿no? Estoy haciendo un listado del supermercado, entonces lo separo por coma. Si eso aparece sin coma, yo copio, no todo el texto, copio ese listado, lo copio abajo, le pongo la coma y al lado pongo. Usé la coma para separar una enumeración. ¿Sí? No es todo el texto, sino que solamente ese fragmento al que yo le agrego la coma y ahí agrego. Hay un uso de coma también que ahí aparece que dice como elipsis, como una técnica de elipsis o para evitar repetir un verbo. Igual ahí en el texto no les da ese ejemplo. Ya lo vamos a ver más adelante. Yo con los chicos el año pasado, con los chicos de sextos, vi el predicado no verbal. Pues ya vamos a ver qué es eso de elidir o sacar un verbo y reemplazarlo por una coma. No se dan problema porque no aparece en la actividad. Así que eso, déjenlo pasar, ya lo veremos más adelante. En la segunda mitad del año vamos a retomar sintaxis y vamos a volver a eso, ¿sí? Pero básicamente es para evitar repetir un verbo, ¿sí? Los chicos se sientan allí. Las chicas, coma, allá, ¿sí? Para no repetir se sientan, para no repetir un verbo, pongo coma, ¿sí? Es eso. A mí me gusta el chocolate, a él, coma, la vainilla. Para no volver a decir gusta, para no usar el verbo gustar, yo con esa coma reemplazo. Pero bueno, no tienen actividad eso. Lo que pasa es que lo van a ver en los usos posibles. No se confundan porque acá no entra en la actividad que yo les presento. Bueno, eso solito, lo que digo siempre, lean bien las consignas. Si tienen alguna duda, pregunten antes de entregar. Si yo estoy haciendo la actividad y tengo 1, 2, 3, 4 dudas y no puedo resolver, no suban la actividad sin resolver, ¿sí? Pregunten antes. Pregunto, me saco la duda, acá me respondió, de última dejan el trabajito, después lo siguen haciendo, o siguen con otras actividades. Cuando ven mi respuesta, ahí resuelven y suban, ¿sí? Traten de hacerlo así. Si tengo duda, primero pregunto y después subo lo más completo que puedo, ¿sí? Pero no mandar incompleto la mitad del trabajo. No hice este punto, ni este, ni este, ni este, porque no entendí. No, pregúntame antes, ¿sí? Tenían toda la semana para eso. La idea es que los vayan resolviendo, que pregunten. Y bueno, si no está bien resuelto, de última yo se los corrijo, yo les digo cómo es la opción correcta, pero que hagan el esfuerzo por resolverlo. Eso
Eso es válido también y pueden preguntar, no tienen que resolverlo absolutamente solo. Pero pregunten antes, no tiene mucho sentido subir la mitad y decir, no resolví ni esto, ni esto, ni esto, ni esto porque no lo entendí. Pregunten antes, que para eso está. Bueno, lean las consignas, entreguen todos, los que adeudan trabajo vayan mandándolos, los mandan adjuntados a este nuevo trabajo, eso lo ven ustedes. Cuídense, mucha paciencia, cuiden a los que tienen al lado y nos seguimos viendo por acá por Telefe.